Muy buenas noches a todos y todas las presentes. Recordamos que estamos transitando sería la tercera charla vinculada al entrenamiento teatral. Comentamos que estas charlas se realizan en el marco del proyecto de extensión universitaria que tiene por título Ciclo de charlas con especialistas de la teoría, la crítica y la práctica escénica teatral. En este caso vamos a contar con la presentación titulada El entrenamiento actoral, ámbito de autoconocimiento personal y colectivo. Está a cargo de Daniel Acuña Pinto, actor, director y profesor de teatro, fundador del grupo de teatro independiente Camar, Teatro de la Luna, gestor y fundador del Teatro La Canoa de Papel de La Rioja, Argentina. La actividad está organizada desde la Cátedra Entrenamiento Corporal 1 y 2 de la Licenciatura en Arte Escénico, Mención Teatro de la UNLAR. Les recuerdo que este es el cuarto encuentro del ciclo de charlas organizado durante el año 2024 y que tiene por objetivo vincular a la comunidad interesada con el conocimiento de aquellos y aquellas profesionales del país a los cuales consideramos referentes teóricos de temas específicos abordados por las cátedras de nuestra carrera que integran este proyecto. Bueno, nos quedamos ahora con vos, Dani. La charla la llevas adelante vos. Vos haces la presentación y si en algún momento ya necesitas abrir a preguntas, ya en ese caso ya vamos articulando. Muchas gracias por estar en este espacio, a vos como referente, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan desde nuestra provincia y desde otras provincias de nuestra hermosa Argentina. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias por haber decidido tomar este tiempo para escucharme, para ser parte de la propuesta de la cátedra que implica echar a andar conocimiento académico en el ámbito, por supuesto, del quehacer teatral. Muchísimas gracias por la consideración de elegirme para una charla de este calibre, que a decir verdad me ha puesto a pensar muchísimo acerca de este proceso de poder definir lo que es el entrenamiento en el ámbito teatral. Y digo el entrenamiento en el ámbito teatral porque muchas veces el término está dirigido o redirigido específicamente a hablar de entrenamiento actoral, ¿no? Y yo me gustaría hacer la salvedad que cuando se consigna el entrenamiento teatral implica un paraguas a donde vamos a abarcar muchísimos roles que van a aparecer en el término teatral, no solo el actoral, sino también la dirección, la cuestión de la técnica específicamente en aquello que tiene que ver con lo lumínico y lo sonoro, aquello que tiene que ver con la producción, que también son como ramificaciones de los oficios que van a necesitar su ámbito de lo que vamos a entender como entrenamiento. En lo personal voy a hacer un poquito de historia como para ir ubicándome, sobre todo yo, y por supuesto ubicándolos a ustedes también, en las coordenadas a las que me voy a referir cuando voy a hablar de entrenamiento. Mi experiencia en el teatro empieza a partir de la convocatoria a un taller, ¿no? Como muchos de ustedes tal vez han empezado el camino teatral convocados por las ganas de estar arriba de un escenario, y eso se materializa cuando hay una oferta de taller a la que uno adhiere en el momento de su vida. Cuando yo me presto a incorporarme a un taller que fue en el año 1900, si no me equivoco, 86-87, en el Instituto Técnico de San Miguel de Tucumán, la palabra entrenamiento no era
parte de la jerga que se usaba dentro de ese taller. Y posteriormente a esa experiencia mía, yo entré en la universidad a estudiar teatro, a la Universidad Nacional de Tucumán, y tampoco el término entrenamiento era un término que se usaba cotidiana y formalmente. Por lo general, la palabra a la que se aludía a esta especie de práctica que íbamos a tener, quienes nos adiestrábamos en las minucias de la actuación, era el ensayo, ¿no? Es decir, el ensayo era la palabra que convocaba a un tipo de práctica a donde nos convocábamos a ser formados, por supuesto, y a producir teatro, ¿no? Quiere decir que, bueno, esa palabrita de ensayo después fue en mi vida transformándose hacia ese otro término que termino denominando entrenamiento, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a transitar esta especie de taller formativo, el tiempo que utilizábamos para los encuentros de este taller tenían dos instancias bastante diferenciadas. Por un lado había actividades, ejercicios que tenían que ver con el concepto del adiestramiento, es decir, cómo nosotros que recién empezábamos a transitar en el mundo del teatro íbamos a ser adiestrados por alguien para poder subirnos a un escenario. Esa era la promesa final del taller, ¿no? Es decir, vamos a hacer un momento en donde vamos a adquirir herramientas, hábitos, conductas, cuestiones específicas que tenían que ver con lo técnico, corporal o vocal, para estar en condiciones de asumir esa responsabilidad que implicaba subirse a un escenario. Entonces, creo que había una promesa muy importante que había que alimentar el tránsito, el camino, el proceso de formación que íbamos a tener nosotros para poder asumir esa promesa que era el escenario. Creo que sigue siendo, en cualquier instancia sigue ocurriendo esta especie de estructura, ¿no? Quien se acerca al mundo del teatro tiene la promesa de llegar al escenario. El tema es en qué condiciones uno asume ese proceso y con qué herramientas, y algo para mí que es muy importante, con qué seguridad personal asume subirse a un escenario para ser actor. Entonces, toda actividad que se nos iba proponiendo tenía que ver con este concepto de adiestramiento, ¿no? Y como les decía, había dos momentos muy diferenciados, ¿no? Por un lado había quizás ejercicios que tenían que ver con lo lúdico, que tenían que ver con la dinámica de un grupo, y había otro momento a donde nos poníamos al armado específico de la obra con la que íbamos a subir al escenario, ¿se entiende? Había una serie de actividades que tenían que ver con otros aspectos que no eran los técnicos específicos para subirse al escenario, ¿se entiende esto? Y entonces eso fue generando para mí un proceso muy placentero de entender que al escenario se llegaba habiendo asumido, por un lado, una seguridad personal. Era una especie de fe que uno tenía que arriba del escenario iba a comportarse de una manera que yo llamo hoy en día una manera eficaz. Después voy a detallar qué es para mí la eficacia actoral, ¿no? Con esa experiencia de taller, me llevó a mí a adentrarme a una experiencia un poco más
profunda en el ámbito del teatro, cuando desde este taller nos propusimos emular la experiencia del Odin Teatre. El Odin Teatre es un grupo fundado en Noruega, que luego se traslada a Dinamarca, y que hoy en día es uno de los grupos que ha marcado una especie de paradigma en el mundo teatral para quienes hacemos teatro de grupo, es decir, aquellos que nos juntamos en forma autónoma e independiente para hacer una experiencia teatral a largo plazo. No por hacer una obra, sino por tener una experiencia en el mundo del teatro que implicara básicamente la conformación de un grupo. Y entonces, cuando me proponen ser parte de una experiencia, de un compromiso mucho mayor, no solo en tiempo, que emulara lo que el Odin estaba proponiendo en Noruega y en Dinamarca, aparecen dos videos que han sido fundamentales y que creo que ha generado en toda Latinoamérica la claridad de lo que después se iba a conocer con la palabra training y, por supuesto, la traducción al castellano de esa palabra, que es el entrenamiento. Es decir, aquí aparece en mi vida la palabra training, ¿sí? Porque estos videos, por supuesto, estaban traducidos al español y no habían traducido la palabra entrenamiento, se seguía usando la palabra inglesa de training, como era la palabra que habían usado en la traducción para consignar un determinado proceso formativo de los actores de este grupo que era el Odin Teatro. Esos dos videos están dando vuelta, están colgados en YouTube, en la página del Odin. Es un video que nos permite ver los diferentes ejercicios que usaba este grupo para la formación corporal y para la formación vocal del actor. Por lo tanto, ahí teníamos una propuesta, ¿sí?, de lo que de un determinado modelo de actor, ¿sí? Es decir, había un modelo de actor que era el modelo del Odin Teatro, y ese modelo, cómo se formaba, cómo se realizaba a partir de llevar a cabo estas actividades de training o de entrenamiento que proponía el mismo grupo. Y cuando uno veía los videos decía, bueno, pero ¿y cómo se hace teatro con eso? ¿No? Era la gran incógnita, de decir, ok, nos preparaba la herramienta corporal con unas destrezas casi circense, con una propuesta técnica, metodológica bastante interesante y que, por supuesto, en Latinoamérica generaba una ruptura de uno de los paradigmas universales de la teatralidad, que era el realismo o el método de la cuarta pared, ese paradigma en donde la actuación implicaba reproducir la vida tal cual era la conducta humana. Entonces, cuando nosotros accedemos a este par de videos, por supuesto, nos vuela la cabeza y, lo que es mejor todavía, intentamos poner en práctica ese tipo de adiestramiento, ese tipo de actividades, ejercicios que nos proponían estos videos. A partir de ahí, yo empiezo a pensar que, bueno, la traducción, empecé a tener problemas con el inglés, la verdad, y lo sigo teniendo. Me cuesta mucho, ¿no?, que si hay palabras en castellano para nombrar algo, que usemos palabras en inglés. Y entonces, a mí me resultó muy natural pensar que estas actividades eran, por supuesto, estaban en un marco en un marco de ejercicios que le iba a llamar entrenamiento. Cuando yo llego a La Rioja, fundo mi grupo y fue natural que en el ámbito de ese grupo propusiera como coordinador y formador de
del grupo, el entrenamiento como un espacio a emular esa propuesta formativa que venía del Odín Teatro. Por supuesto que ya hasta este momento ya se habían cruzado teóricos como Grotowski, Artaud, Peter Brook, y entre todo eso empecé a amasar la posibilidad de proponer concretamente una formación técnica para quienes ingresaban o quienes componíamos nuestro grupo que comenzó a llamarse Camar Teatro de la Luna, acá en La Rioja. Por lo tanto, ese ámbito de adiestramiento actoral empezaba a tener una importancia vital para nosotros en cuanto a modelo de actor. Es decir, en el entrenamiento íbamos a modelarnos como actores para, por supuesto, hacer frente a esa promesa que implicaba subirse al escenario. Por supuesto que adoptamos estos preceptos que nos ponía como muy nítido la antropología teatral, con los principios extracotidianos que nos planteaban como presencia corporal, y el entrenamiento era el ámbito a donde nosotros íbamos a trabajar esas conductas y esos hábitos escénicos para ser eficaces al momento de representar una obra. Entonces así funcionó, ¿no?, el ámbito del entrenamiento. Si yo lo pienso hoy, la palabra entrenamiento es una palabra que se llena con la experiencia de cada uno. Uno podría tener nociones de lo que implica hoy definir conceptualmente un entrenamiento, pero creo que la experiencia personal de cada hacedor va llenando esa palabra, ¿no?, como si fuese un reservorio, ¿no?, como si fuera un recipiente a donde vamos a ir colocando la experiencia de cada uno de los hacedores. De hecho, en las charlas de Marité o en las charlas de Nico, que estuvo la semana pasada, ellos consignaron su perspectiva de qué era el entrenamiento, pero en función de su experiencia personal. Lo mismo me ocurre a mí, por eso creo que hacer un poquito de historia con lo que yo he vivenciado en mi formación dentro del ámbito del teatro va a implicar que esa palabra de entrenamiento va a tener un significado y va a estar lleno de una serie de vivencias que van a tener sentido en función del contexto a donde aparece. Y ese contexto es nuestro grupo Camar Teatro de la Luna, que al día de hoy tiene un poquito más de 26, 27 años de vida. Entonces, si hoy yo tuviese que intentar hacer un desgranamiento conceptual de lo que es el entrenamiento teatral, podría arriesgar, y aquí estoy abierto a que alguien levante la mano y proponga complementar esto que voy a exponer, pero para mí el entrenamiento ha sido un enjambre, esa es la palabra, un entrecruzamiento, un enjambre de muchos campos. Campos que tienen que ver con lo técnico actoral, un campo que tiene que ver con lo estético, campos que tienen que ver con las dinámicas de grupo, campos que tienen que ver con lo disciplinar. Es decir, yo podría, ¿no es cierto?, seleccionar cada uno de estos campos, definir qué implican dentro de la dinámica de un grupo, por ejemplo, el campo técnico, pero esos campos empiezan a entrecruzar entre sí, ¿no es cierto?, y no puedo concentrarme en uno solo, es decir, empieza a aparecer como una especie de entrecruzamiento de todos estos elementos.
Por ejemplo, cuando entraba un compañero a ser parte del grupo, nosotros ya teníamos transitado una determinada experiencia en cuanto a ejercicios, en cuanto a ir adoptando determinadas técnicas que tenían que ver con lo que sucedía con nuestro organismo en el escenario al momento de la representación. Entonces los compañeros o compañeras que entraban al grupo, ¿sí? Venían como tabula rasa, es decir, venían con las ganas de hacer teatro, pero no tenían ninguna información, no tenían ninguna formación con lo que uno pudiera decir, bueno, contamos con esta característica, con esta herramienta para que pudiéramos involucrarlo en algún tipo de producción teatral a futuro. Y entonces teníamos que empezar un proceso, ¿no es cierto?, de adiestramiento, quizás como el que habíamos tenido cada uno de nosotros, no en nuestro grupo, sino en otras experiencias. Y entonces teníamos que empezar a trabajar desde la integración personal de ese sujeto que quería ser parte del grupo y, por supuesto, había que empezar a proponerle ejercicio que lo invitaran a sentirse seguro dentro del grupo, ¿sí? Es decir, había una preocupación porque su naturaleza psicológica se sintiera seguro con nosotros como compañeros. Quiere decir, esto no tiene nada que ver con lo técnicamente actoral que sucede en el escenario. Después nos dimos cuenta que necesitábamos empezar el tránsito por ahí para después empezar a plantear cuestiones ya mucho más precisas de las herramientas que debía asumir como actor o como actriz para ser parte del grupo. Entonces, empezamos a ver que necesitábamos trabajar un campo personal de esa persona que ingresaba al grupo, pero a la vez lo íbamos trabajando con nosotros mismos, cada uno de nosotros iba definiéndose, iba subjetivándose dentro del grupo, incluso con cada uno de los compañeros y compañeras que ingresaban y que teníamos que asumir el rol de conducirlos y hacer que asuman una formación para poder estar, digamos, arriba de un escenario y vivir esa experiencia desde un lugar de la seguridad personal. Había un campo de lo grupal que había que construir, a donde no era la idea de una persona que podría ser yo como coordinador, sino que las ideas empezaban a confluir como las voluntades que teníamos entre todos dentro de un grupo. Entonces había que plantear una especie de dinámica en donde lo grupal, ¿sí?, tuviera una claridad conceptual y pudiéramos tener la claridad de qué es lo que estaba sucediendo entre estas personas que se reconocían como parte de un grupo teatral. Después hubo que también empezar a trabajar en el campo de lo estético, ¿no? Es decir, bueno, una vez que lográbamos la integración, bueno, estéticamente, ¿qué decisiones, qué determinaciones tomábamos en función del tipo de teatro que queríamos hacer? Y por supuesto, había un campo que fue insoslayable y que fue, ¿cómo le voy a decir?, como la columna vertebral que signó nuestra actividad como grupo, que era el campo de la disciplina, ¿no? Nos habíamos planteado una disciplina rigurosa como elemento identitario dentro del grupo. Y todo esto sucedía en el momento de lo que llamábamos nosotros el entrenamiento, es decir, era el tiempo que nos juntábamos los integrantes de este grupo a ser parte del grupo, ¿sí? Ese tiempo era un tiempo de, por ejemplo,
20-1. ¿Qué quiere decir? Que teníamos 20 tiempos de entrenamiento y teníamos un tiempo que era el de la representación. Es decir, nos juntábamos, era muy loco esto, nos juntábamos de lunes a viernes, 4 horas, de 8 de la mañana a 12, a entrenar. Ese era nuestro campo disciplinario, ¿no? Y el que no podía soportar eso, bueno, nada, estaba fuera del grupo, era parte de la identidad de nuestro grupo. Entonces, ese lugar del entrenamiento fue una especie de caldo de cultivo de lo que nos íbamos a poner íbamos a depositar nuestra fe en ese momento de formación en todos los aspectos. No era solamente el aspecto técnico para que uno pudiera afrontar subirse a un escenario, sino que había un aspecto personal de crecimiento, había una construcción afectiva, había una construcción que tenía que ver con los vínculos, y por supuesto con un modelo de teatralidad que estaba emparentado con lo ideológico y con lo ético. Entonces, ese momento del entrenamiento, ¿sí?, ha sido sumamente fructífero y creo que sigue siendo fructífero para cualquier experiencia que tenga que ver con una experiencia de tercer teatro o teatro de grupo. No nos juntábamos solamente para hacer una obra. Creo que la excusa era hacer la obra, pero empezamos a sentir que ese espacio del entrenamiento nos daba una identidad que hasta el día de hoy seguimos sosteniendo, quizás en mucha menor medida disciplinaria, pero seguimos sosteniendo la necesidad de encontrarnos como sujetos en ese tiempo al que le llamamos entrenamiento. Entonces yo creo que ese tiempo va a determinar unos hábitos como teatristas dentro de un determinado grupo. Y esto es lo que nos ha pasado. Es decir, hoy quienes estamos, digamos, integrando el grupo teatral tienen, o por lo menos han acordado, hemos negociado, tener un determinado cúmulo de hábitos que tienen que ver con lo vincular, con lo afectivo, luego con lo técnico y finalmente llegamos a lo ético. Es decir, todo esto desemboca en una condición ética de hacer teatro. Y que en dónde nos reconocemos nosotros con eso, no nos reconocemos con eso en lo que el producto teatral dice, sino que lo reconocemos en el momento en el que nos juntamos como compañeros, a ese momento al que le llamamos entrenamiento. Entonces, creo que esto ha sido de una fuerza vital para nosotros como grupo, reconocer nuestra identidad en ese momento al que llamamos entrenamiento. Diferente es ese momento del entrenamiento al momento del ensayo, ¿sí? Aquí aparece también como otro término que va a determinar una serie de prácticas que tienen que ver con lo teatral, ¿no?, que es el ensayo. Quizás el ensayo está mucho más dirigido a, finalmente, los resultados de un entrenamiento van a ir desgranando un material escénico que luego se va a convertir en una obra de teatro. Y entonces, quizás en el armado de esa obra de teatro y se va a producir ese momento al que llamamos ensayo, ¿no? O sea, como una especie de estadio del entrenamiento que va a ir decantando en la posibilidad de la actividad escénica propiamente dicha, ¿no? Al principio, cuando yo refería la distinción entre entrenamiento teatral y entrenamiento actoral o entrenamiento de dirección, es porque el entrenamiento teatral va a contener
entrenamientos que tienen que ver con los roles que se desempeñan al momento de la experiencia teatral, ¿no? Es decir, necesariamente aparece el entrenamiento actoral, pero también aparece el entrenamiento de la dirección y también aparece el entrenamiento de la producción, ¿no? Es decir, actividades específicas que tienen que ver con esos roles, ¿no? Muchas veces esos roles están, por supuesto, distribuidos en los componentes de un grupo, ¿no? Pero que tienen una especie de delimitación bastante concreta. No es lo mismo la actividad que le voy a proponer a alguien que va a subirse a un escenario a la actividad de alguien que va a dirigir teatro, ¿sí? O alguien que esté vinculada a la producción de una obra teatral, ¿no? Entonces ahí hay como una diversificación de las actividades en función de esos roles que van a componer, digamos, lo teatral. Y por otro lado, me puse a pensar que el entrenamiento no es algo que vaya a aparecer como una forma homogénea de plantear actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener compañeros a donde yo por lo menos reconozco edades en la práctica teatral, ¿sí? Edades que tienen que ver con una infancia teatral, edad que tiene que ver con la juventud teatral, con la adultez teatral y con la madurez teatral. Por lo menos puedo determinar como 4 estadios a los cuales yo llamo edades. ¿Y cómo yo configuro estas 4 edades dentro del entrenamiento, que tiene que ver con el tiempo y con el tipo de formación que alguien tiene dentro de un grupo? Creo que una posibilidad de entender la infancia teatral es un momento en donde lo dogmático es muy necesario. Y es probablemente que aquí ustedes me agarren y me puteen y me digan un montón de cosas, porque tal vez lo que estoy diciendo sea mala palabra en el ámbito académico de lo dogmático. Pero yo creo que cuando uno empieza a hacer teatro, hay una edad en la que necesitamos ser dogmáticos, ¿sí? Es decir, vamos a creer en esto, sin que eso implique poner en duda. Eso es lo que creo. Y creo que para la formación y en la primera edad del entrenamiento es fundamental establecer una especie de dogma a seguir. Luego, cuando hemos incorporado ese dogma, vamos a entrar en otra edad en el entrenamiento, que es a la que yo llamo la edad de la juventud, a donde nos surge la revolución y la revuelta, es decir, vamos a revolucionar ese dogma, es decir, vamos a sentirnos con la capacidad de despedazar y traicionar eso que dogmáticamente hemos asumido. Y todos estos 2 momentos, por lo menos, me parecen de suma, sumamente vital para la evolución y el crecimiento de cualquier persona dentro de un ámbito teatral y de un ámbito de grupo. Y después, bueno, vienen 2 edades que ya son quizás las más maravillosas, por lo menos yo lo estoy viviendo de una manera muy hermosa, que es la edad adulta y la edad de la madurez, a donde en la edad adulta vamos a poner a trabajar toda nuestra formación en un concepto de economía escénica. Es decir, voy a ser lo suficientemente eficaz para manejar mis herramientas y para saber qué herramientas puedo manejar y en qué momento. Actoral y en el rol de la dirección. Y por supuesto que en esta edad de la madurez, el uso de la sabiduría nos va a permitir disfrutar, no porque no podíamos disfrutar antes, sino que nos va a permitir tomar conciencia de un camino transitado a partir de el saber
de nuestra experiencia después que hemos atravesado esta especie de 4 edades. Y para esto es insoslayable que estemos atravesados por el tiempo. No podemos tener resultados inmediatos en esto, ¿sí? Quien quiera hacer teatro tendrá que entender que hay un tiempo en el que se siembra y un tiempo en el que se cosecha. Como todo proceso en la naturaleza, también la formación actoral va a necesitar ese tiempo. Y el entrenamiento, este espacio del entrenamiento, es ese espacio que nos va a configurar el tiempo para que se produzca eso. Por eso creo que la instancia a la que llamamos entrenamiento es de una riqueza productiva fundamental para crecer como teatrista en el rol que sea, dirección, actor o producción. Luego podría reseñar, por ejemplo, alguna especie de instancia metodológica que hemos aplicado, o por lo menos que yo he aplicado como director, como formador de mis compañeros en la cuestión específicamente actoral, ¿no? Y casi siempre los encuentros han tenido que ver con una propuesta que trabajaba la dinámica grupal, que trabajaba el fortalecimiento de los vínculos de nosotros como compañeros para generar confianza entre nosotros, la repetición de los ejercicios como una forma de mecanización de experiencias, y luego para poder condensar materiales que van a ser usados en un momento de organización y de síntesis al momento de componer una obra teatral, ¿no? Entonces, el ámbito del entrenamiento implica, pero muchísimos desafíos a tener en cuenta. Hoy yo tomo conciencia de esos ámbitos o de esos campos de los que le hablaba hace un momento. No quiere decir que esto ha sido prolijamente estudiado, al contrario, recién ahora estoy tomando conciencia de esta experiencia y que la puedo definir conceptualmente en estos términos, pero al momento de poner en práctica esto se fue dando de forma hasta fortuita, si se quiere, inconsciente, pero nunca dejamos de alentar y de darnos cuenta que el alma o la savia de un grupo teatral como el nuestro estaba dado en ese momento sagrado, si se quiere, al que hemos llamado y al que hemos denominado entrenamiento teatral, ¿no? Bueno, si quieren, podemos, les propongo abrir diálogo para ahondar esto que estoy proponiendo como perspectiva. Y por supuesto que a mí también me va a ser como muy útil también tener de parte de ustedes un eco de esto que les estoy proponiendo y que despiertan ustedes para que proponerles un diálogo. Si hay algo que no ha quedado claro, no tengo ningún problema de intentar explicar mejor. Y si no, si alguno tiene una pregunta, bienvenida sea, empecemos a transitar el espacio del diálogo. Bueno, entonces si quieren tomamos el sistema de levantar la mano o vamos tomando la palabra como quieran. Gracias, Dan. Bueno, como síntesis, entonces, este momento de... Ahí te doy la palabra a Fabi Castellani y Nida Escudero. Es la síntesis de que es un momento de autoconocimiento personal y, por supuesto,
digamos, un conocimiento de cómo uno funciona en una dinámica de proyecto grupal. Sí, Dani, perdón, Fabián. Hola, buenas noches. Gracias, Daniel, por la charla, súper interesante. Yo quería preguntarte una cosa. Me encantó esto que hablabas de las edades teatrales y quería saber si en tu grupalidad vos tenés entrenamientos diferentes para cada una de esas edades o cómo encarás esa diferenciación en el trabajo cotidiano de la grupalidad. Interesantísima tu pregunta, Fabián. Primeramente, nos habíamos propuesto, cuando empezamos, qué sé yo, los 10 primeros años de nuestro grupo, fue como muy homogéneo, ¿sí? Los ejercicios que planteábamos a alguien que recién ingresaba, es decir, todos nos obligábamos a transitar nuevamente ejercicios con el fin de ir integrando a los compañeros que ingresaban al grupo. Entonces, volvíamos a repetir determinados procesos, sabiendo que eso iba a apuntalar el sentido de pertenencia y de seguridad personal que tenía un integrante dentro del grupo. Después yo abrí una instancia de taller al margen de nuestra actividad como grupo con personas que querían integrarse al grupo, que querían hacer teatro, pero que teníamos que empezar con el ABC de la formación actoral de esas personas. Entonces propuse un grupo un taller de teatro en un tiempo diferenciado de nuestro grupo, y una vez que habían transitado un periodo de, no sé, 6, 8 meses, quienes quisieran asumir una instancia de mayor compromiso, los invitábamos a que sean parte de nuestro grupo, y por lo tanto las actividades ahí ya estaban un poco como más emparejadas. Después vino la pandemia y eso la verdad que nos generó una gran inconveniente para sostener esta estructura, y lo que hicimos fue decir, bueno, nada, el que quiera o esté interesado en ser parte de nuestra experiencia teatral, ingrese al grupo y nos arreglamos con esa persona proponiéndoles actividades y ejercicios para integrarlos, y esto se va diseñando con cada experiencia que vamos teniendo de alguien que quiere entrar, ¿no? Luego vamos destilando cuestiones más técnicas para, digamos, también que siga siendo un desafío para nosotros la formación técnica, y por supuesto poder hacer que ese compañero que entre esté en condiciones de asumir los desafíos de la representación. Y en esto, si me permiten, ya te doy la palabra a Nidia y Nicolás. Yo tuve no una discusión, pero sí cuando estuve en Dinamarca, con la experiencia en el Odín Teatro, charlaba con Eugenio Barba acerca de las diferencias de perspectivas que teníamos en la formación actoral. Para él, un ser todo europeo, que nos proponían que una vez que el actor ha asumido las herramientas técnicas, recién va a estar en condiciones de asumir la teatralidad en el escenario. Yo les decía, en Latinoamérica eso no pasa. No puede alguien esperar un año para subirse a un escenario. Viene y quiere hacer teatro y se quiere subir ya al escenario. Y en ese sentido, en lo personal, yo he tomado la postura o la visión de decir, no importa que no esté completo técnicamente, si pongamos así entre comillas completo, no sé, que haya asumido herramientas técnicas. Era importante la experiencia de subirse al escenario como esté, ¿se entiende? Eso generaba en quien asumía la experiencia de actuar con poquitas herramientas, un nivel de seguridad con el que después íbamos trabajando para
para contener que esa persona siga apostando y teniendo fe en el teatro. Si nosotros, no sé cómo serán las experiencias de ustedes, también como formadores, pero si yo le propongo a alguien esperar un año hasta que yo vea que está técnicamente preparado para subir al escenario, y yo creo que a los 6 meses quiere hacer otra cosa. Es muy distinto cómo se conforma la psiquis de un actor en Latinoamérica y la psiquis de un actor de alguien en Europa. Y ahí tenemos diferencias bastante importantes. No sé si esto termina de contestar, Fabián. Bueno, ahí tiene la palabra Nidia, luego Laura y luego Nico. Bueno, gracias por darme la palabra. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, muy interesante todo lo que estás diciendo, me súper ayuda a mi trabajo de tesis que estoy haciendo, porque tiene que ver justamente con esto, del entrenamiento actoral. Coincido con vos en muchísimas cosas, me encantó también, coincido con Fabián, lo de los estadios de las etapas. Y te quería hacer una consulta, una pregunta con respecto a eso para que me quede claro. Si la etapa adulta es lo mismo que la etapa de madurez, o uno es la etapa adulta y otro es la etapa de madurez. Así. Entonces, separo en adulto por un lado. Sí, yo me propongo pensar eso a ver, cuando uno, digamos, la etapa de la adultez, saliendo de esta febril revolución juvenil, ¿no? En donde ya empiezan a asentarse cuestiones que tienen que ver más con la economía de la escena, no de la economía en términos, Sí, se de economía monetaria, monetaria, tal cual. sino que tiene que ver con cómo administro mis recursos en función de la edad que tengo y de las expectativas que tengo en el teatro, ¿no? Y hay una edad que quizás ya, qué sé yo, tendrá que ver también con la cantidad de años con la que uno ha transitado la experiencia teatral, en donde la sabiduría me va a permitir a mí entrar en una instancia ya no tengo la vitalidad de esas 3 etapas, de esas 3 edades que atravesaba, ¿no? Quizá ya corporalmente estoy la naturaleza ha hecho que mi cuerpo vaya perdiendo la capacidad que tenía en mi juventud, pero hay algo que va a quedar, que es la cuestión de la sabiduría, ¿no? Es decir, esa experiencia de esas 3 edades, cómo a mí me va a permitir también tener un nivel de eficacia, pero que no tiene que ver con esa vitalidad, sino que tiene que ver con la acumulación de experiencia que yo he tenido en estas otras edades. Pero es una especie de capricho conceptual, ¿no? Cada uno puede usar la metáfora que quiera para consignar, digamos, esa experiencia. En lo personal, creo que estoy yo en una tercera etapa. Creo que todavía siento una vitalidad y todavía tengo un camino de aglomerar experiencia para llegar a ese lugar de la sabiduría, que creo que es un momento. Y como dice Barba, cuando hayamos atravesado todas estas edades, para lo único que vamos a servir es para estar listos para morir, ¿no? Pero seguirán viviendo nuestras experiencias, las dejaremos para otros. Sí. Quedaremos vivos en los demás. Lo que hacemos creo que es para eso también, para claro, hay una promesa, Claro. hay una promesa de perpetuación en todo esto, sin duda. Sí, consciente o inconscientemente es para dejar algo.
para aportar un granito de arena de lo que uno descubra, de lo que de la perspectiva que uno tiene, porque eso es lo que tiene también el teatro y todas las artes, que cada uno de nosotros tiene una perspectiva distinta. Y cuando vos dijiste que te peleaste un poco en Europa con el tema de las perspectivas, de las maneras de entrenar, la manera o sea, de que vos decís, bueno, en Latinoamérica no somos de esperar un año y que estemos perfectos para subirnos al escenario. Creo que sabemos todos que nos hacemos en el campo de batalla, que si nos pasamos adentro todo el tiempo entrenando, eso lo tenemos que, o sea, en algún momento tenemos que enfrentar ese público, subirnos o ocupar ese espacio escénico, porque es la única manera en la que te convertís en actor, si no, sos un eterno soñador de que vas a actuar. Así que, Un perpetuo tallerista. tal cual. Y digo, después de la etapa adulta, por ahí con lo que decías, es que también hay un redescubrimiento de cuando uno empieza a mutar y otra vez, porque adolescentes somos toda la vida, todo el tiempo adoleces los cambios. Entonces, después de esa etapa adulta, perdón, de la etapa de madurez, empieza ese redescubrimiento tal vez de un nuevo cuerpo, unas nuevas posibilidades, un nuevo ritmo corporal en todos los sentidos, de la corporeidad o de lo corporal. Así que yo creo que nada se pierde, sino que, como dice el dicho, todo se transforma. Y tengo una pregunta que me quedó de curiosidad, que quiero saber, que hablaste tanto de qué tipo de ejercicios realizaban, cuando vos decís, bueno, realizábamos tales ejercicios. Mi pregunta puntual es si vos tenés que enmarcar esos tipos de ejercicios, algunos, porque bueno, hablaste de todos los ámbitos, y es real, que no es solamente el entrenamiento actoral, sino es un conjunto, un enjambre, como dijiste, de diferentes campos y ámbitos que hacen al hecho teatral. Entonces, si vos tuvieras que enmarcar esos ejercicios, ¿en dónde los enmarcarías? Por ejemplo, en el campo o sea, ejercicios más sensoriales, más físicos, más emocionales, a eso me refiero. Sí, qué sé yo, una serie de ejercicios que a nosotros nos ha permitido trabajar la seguridad personal, son ejercicios que ponían en riesgo el cuerpo, ¿no? De pronto les proponía a mis compañeros una serie, no sé, poníamos un tronco, un cajón de manzana, un bafle, y bueno, y había que venir corriendo y dar un paso arriba y caer bien y caminar como si estuviéramos caminando sobre la tierra. O por ejemplo, hay un ejercicio también que es muy, muy positivo para trabajar la seguridad a nivel de grupo, que es, bueno, nada, todo el mundo deambula por el espacio, uno se para en el medio, levanta las manos y se tira de espalda al piso, y los demás tienen que evitar que se golpeen. Es decir, poner en riesgo el cuerpo activo y activa una serie de respuestas que tiene que ver con el cuidado del otro, que trabaja sobre lo afectivo, que trabaja sobre la confianza. Y si bien esto no es para poner en escena, ¿sí? Es algo que deja una huella de seguridad en la persona que lo hace, ¿no? Entonces, los ejercicios van dirigidos a eso, es decir, poner en riesgo la corporalidad y que ese riesgo esté, digamos, asumido, el cuidado por los demás también, ¿no? Creo que eso fortalece de alguna manera el carácter, fortalece el espíritu y sobre todo empezamos a transitar un ámbito de confianza con nuestro compañero que es distinto a lo que sucede en la vida, ¿no? Y esa instancia de compañerismo, ese vínculo que se va generando, es un cuidado bastante bueno que repercute en el escenario, ¿no?
con la confianza con la que me subo a hacer algo en el escenario, ¿no? Y después sí hay otro tipo de ejercicios que son ya más técnicos, que tienen que ver con lo actoral, que tienen que ver tal vez con trabajar los principios, que se trabaja desde la antropología teatral, la presencia escénica. Otros ejercicios también que hacemos es proponer cantar grupalmente, ¿no? El canto grupal, algo que compartimos con Marité, ¿no? Esto de aprender una canción y cantarla juntos, ¿no? De hecho, todos nuestros espectáculos tienen una canción y generalmente la cantamos entre todos los que actuamos en un determinado espectáculo, ¿no? Entonces, esa canción, ese tiempo que se vive en la canción, en el ritmo que estamos dispuestos a adoptar el grupo, también es algo que va a allanar, digamos, el camino de lo que nosotros sentimos con respecto a nuestro prójimo que comparte este proyecto de grupo, ¿no? O sea, somos eso, ¿no? Compañeros, y ese tiempo del que hablaba Grotowski, ¿no? Ese tiempo sagrado, donde, bueno, no hay otra, no se puede explicar, ¿sí? Pero lo que el ritmo y la música genera a nivel ritual, se hace presente a partir de esa práctica, ¿no? Aun cuando los espectadores no canten con nosotros, ¿sí? Cuando cantamos en los espectáculos, hay algo que nos está haciendo asumir un tiempo, y ese tiempo empieza como a ser sagrado para los que estamos en la sala, ¿no? Entonces, parte de nuestra actividad de formación tiene que ver con esto, ¿no? También asumir la música que podemos hacer desde nuestra herramienta más cercana, que es nuestra voz y nuestro cuerpo. Así que bueno, digamos, esos serían, digamos, como tres grandes esferas de ejercicio, si se quieren, en relación a dónde vamos ubicando y qué es lo que necesitamos trabajar, ¿no? Bueno, ¿te parece, Dani? Le damos la palabra a Laura. Gracias, Daniel. Laura y luego Hola, Lisa Dani. y luego Marita. Hola, Laura. ¿Cómo está mi vida? Me recordé mucho cuando hacía teatro en Jujuy, que voy a volver siempre ahí, porque nosotros no les decíamos entrenamiento, les decíamos rutina. Y me acordé de algo, me había olvidado totalmente. Yo iba a 3 grupos diferentes de teatro, y a uno de ellos iba porque hacíamos una obra a fin de año. El resto no hacíamos obra, era únicamente rutina, que es hoy se le dice entrenamiento. Me había olvidado de eso. Y quería aportar también que más allá que estamos con una edad más avanzada, pero creo que el cuerpo tiene memoria. Y creo que haber hecho rutina, o entrenamiento desde chica, el cuerpo tiene memoria también. Tal vez no tenemos la elasticidad y no tenemos un montón de cosas que un adolescente, que ciertas personas, pero tiene memoria, y hay un tiempo, como vos bien dijiste, que yo coincido también, para aprender. Nunca terminás de aprender, siempre se aprende, y eso está buenísimo, ¿no? Tener en claro que siempre se puede aprender hasta del compañero. Pero hay un momento para también únicamente aprender y de ahí subirse al escenario, como vos decís. Yo me acuerdo que cuando hacía teatro allá, los únicos que no subían al escenario era cuando iban, porque eran muy vergonzosos. Entonces ellos iban a teatro para romper con esa timidez. Yo no sé si actualmente los chicos están usando estas técnicas. Yo lo veo mucho con los cosplay. Mi hija hace cosplay y todos los compañeros, pero tiene una timidez tremenda. Y yo me acuerdo que en mi época se usaba el teatro, ¿no? Y toda esta rutina, todo este entrenamiento, pero no subían al escenario. Ellos hacían sociales con nosotros. La verdad es que les ayudaba un montón. Es terapéutico. Así que bueno, te agradezco y quería compartir todo esto. Y me vino todo eso que vos decías, que es importantísimo el entrenamiento y la conducta que te da el entrenamiento.
Me alegro mucho de haberte activado algún recuerdo, porque eso es una capitalización de la experiencia, que yo creo que esa experiencia termina germinando y termina dando el fruto que yo llamo madurez. No existe la madurez sin la experiencia, ¿no? Pero digo, para llegar a ese estadio de madurez necesito, ¿no es cierto?, que la experiencia decante en una floración, o sea, que eche raíces en algo, ¿no? Y estaremos en condiciones de ese estadio de la sabiduría, ¿no? Gracias, Laura. Gracias, vamos con Nico y luego Marite. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas noches. Bueno Dani, muchísimas gracias por tu intervención, por tus palabras. Me pareció muy interesante todo lo que dijiste, muy claro también, y sobre todo muy afectivo, que eso me parece muy importante, por cierto. Y justamente, bueno, quería destacar entre tantas cosas que dijiste, la cuestión del énfasis en la cuestión de la grupalidad, ¿no? Hablaste desde la noción de teatro de grupo. Y bueno, me pareció interesante cómo tu propuesta tiene que ver con el trabajo, la práctica de un entrenamiento que apunta a un autoconocimiento, pero el cual no puede llevarse a cabo si no es dentro de una colectividad, ¿no? Creo que eso habla mucho del trabajo de Camar, que por suerte conozco bastante y admiro mucho además. Y, digamos, me pareció lindo eso porque creo que justamente es una apuesta política interesante, la de una grupalidad donde se construye una afectividad específica, porque eso produce, como dijiste, a largo plazo un determinado compromiso, hablaste de una identidad que creo que se traduce en una memoria, en una herencia, ¿no? En una impronta, una huella, ¿no? de lo que es una grupalidad, en este caso Camar. Y en un momento, bueno, hablaste como de una especie de proceso que no es lineal, obviamente, que digamos, tenía que ver con el entrenamiento, un momento más técnico que va deviniendo hacia uno más estético y finalmente decanta en una construcción ética. Entonces quería preguntarte, por un lado, respecto a la cuestión estética, ¿cuáles son los intereses estéticos tuyos y los de Camar? Digamos, ¿cuáles son los elementos estéticos recurrentes, si es que los hay, o hacia qué tipo de estética apuntan? Y por otro lado, con respecto a la cuestión ética, como vos hablaste de que a veces dentro de este entrenamiento está abierto, digamos, a que otros intérpretes, actores en formación, etcétera, se incorporen y que eso, bueno, implica el trabajo sobre la singularidad de esa persona, ¿no? Para también respetar esa experiencia. Si la identidad, eso produce una mutación permanente de la identidad del grupo, de la grupalidad, o hay algo, digamos, que persiste. Y en todo caso, bueno, ¿cuál es la identidad de Camar? Digamos, ¿qué elementos reconoces como propios de la identidad de Camar, ¿no? Serían esas dos cositas. Bueno, para otra hora tendríamos. No, bueno, a ver, en cuanto a lo estético, siempre lo estético que hemos intentado transitar en el grupo ha estado dado por estar en contacto con lo bello, ¿no? O sea, siempre hemos creído que el teatro tenía que ser una propuesta dentro del orden de la categoría de lo bello, no de lo lindo en términos estéticos, sino en esa perspectiva de la cultura, del arte, que tiene que ver con lo bello, ¿no? Lo profundamente sensible, ¿sí? Pero que no sea más de lo mismo que vivimos todos los días, ¿entiendes? ¿No? Es decir, siempre he sentido mucho atractivo por aquellos trabajos teatrales en donde a partir de lo metafórico, a partir del uso de la metáfora escénica, me presentaba un mundo posible, ¿no? Pero además con una posibilidad de una profundidad
quizás desde lo filosófico, con una profundidad del concepto de la belleza que implicara una experiencia sensible, ¿no? Y entonces nosotros hemos ido transitando en nuestros espectáculos la posibilidad de encontrar que nuestros espectáculos, nuestro trabajo, caminaran por ese lugar, ¿no? Y lo simbólico fue un camino muy importante para poder entender nuestra identidad estética, ¿no? Y después hubo un lugar que uno se autodenominó teatro ritual, ¿no? Nosotros nos pusimos la etiqueta de que hacíamos teatro ritual, ¿no? Como una forma de volver, digamos, en las obras a un momento de ese origen, al origen primigenio, ¿no? Y entonces, por supuesto, empezamos a partir de esta especie de postulado de teatro ritual, de decir, bueno, no usamos efectos de iluminación, no usamos efectos de sonido, y fue, de alguna manera, decantando en procedimientos escénicos que quizás son parte de la identidad en las que uno podría esperar de ver de nuestros trabajos, ¿no? Entonces lo estético estuvo dado por eso, ¿no? Y también por el apartamiento a las normas más ortodoxas del teatro, ¿no? Ese teatro a la italiana, romper con la lejanía del espectador, proponerles otro tipo de relación actor-espectador, ¿no? De forma mucho más de una cercanía, ¿no? En donde no necesitáramos de un maquillaje o de postizos para dar la ilusión, ¿no? Estamos aquí, hacemos teatro para ustedes y en esto va nuestro teatro, ¿no? Eso en cuanto a lo estético. Y lo otro, discúlpame, Nicolás, ¿me recordás la segunda parte de tu pregunta? Lo otro tenía que ver con lo ético, que bueno, creo que está bastante vinculado con lo que acabas de decir, que, o sea, respecto a la identidad, ¿cuál es la identidad de Camar? Y si el funcionamiento de una grupalidad hace que esa identidad vaya cambiando o más o menos persiste en algunos elementos en común. Sí, qué sé yo, por ahí quizás incluso para nosotros mismos nuestra identidad es una condición fluctuante y nunca acabada, por supuesto, ¿no? O sea, incluso para nosotros por momentos sigue siendo una incógnita. Si bien sabemos qué podemos y qué tenemos que hacer, ¿no? Como actividad, como propuesta de práctica escénica, creo que la identidad se va reformulando por ahí en cada espectáculo, ¿no? Creo que hay una identidad que la tenemos en el entrenamiento, ¿no? Hay una identidad. Si alguien pudiera venir a nuestros entrenamientos, creo que encontraría algunas cosas que no aparecen en los espectáculos, ¿no? Y eso creo que nos pasa a todos, ¿no? Y creo que en ese sentido, en el entrenamiento hay algo de lo visceral que sucede entre nosotros que puede dar una mejor información, ¿no? Puede dar una imagen mucho más acabada de lo que estamos construyendo como comunidad. La palabra de comunidad que vos la pusiste, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces por ahí creo que el espectáculo es la punta del iceberg, que bueno, abajo hay 9 décimas que no se ven y que creo que resultan para nosotros incluso mucho más decidores de lo que somos, de lo que somos y lo que nos consideramos, ¿no? Y creo que eso ameritaría, no en nosotros, sino en cada grupalidad, poder concentrarse ahí para dar cuenta de eso que sucede, porque eso también habla de lo teatral, no como espectáculo, sino de lo teatral como emergente social, como instancia ética de una comunidad, ¿no? Ojalá que responda a esto. Perfectamente, muchas gracias, Dani. Comparto lo que decís completamente, además.
Bueno, ahora vamos con la compañera Marita. Hola Dani, ¿cómo estás, querido? Ana, fuega. Buenas noches a todos, a todes, a todas. Te escuchaba, bueno, gracias por las charlas, Miriam. Eh, Pensaba bueno, que de alguna lo que nos hermana como grupos es el entrenamiento, ¿no? O sea, somos porque entrenamos, somos los grupos que somos porque entrenamos, ¿no? Eso me parece que es como, quizás vamos como encarando algunas cosas comunes y vamos haciendo divergencias, pero somos los grupos que somos porque entrenamos. En nuestro caso particular es un caso casi diríamos único, porque Catamarca tiene otra visión, ¿no? De hacer teatro. Entonces, digo, encontré hermanos en otros lugares, ¿sí? No en mi propio territorio, y hermanas. Y una de mis es una pregunta, que quizás sea una pregunta retórica, pero que surge de esto, de las charlas, de escuchar y también de las conversaciones que hemos tenido después de funciones y en otros y en encuentros, ¿no? A mí me ha desvelado es la continuidad. Por ejemplo, en nuestro grupo yo ya no soy yo no soy quien entrena, sino son mis compañeros, ¿sí? Mis compañeros entrenan a las personas que entran, ¿no? No soy yo, ya son mis compañeros. Entonces, mis compañeros tienen que sistematizar ¿cómo sería? Su autonomía, su emancipación como entrenadores. Lo tienen que sistematizar, ¿sí? A partir de esas, un poco lo que hablaba Nico también, esas singularidades propias, cómo puedo ir sistematizando un entrenamiento que ya no es mío y que yo, en función de ese entrenamiento que sí tiene claves, ¿sí? Tiene las claves estéticas y éticas del grupo, seguramente divergen, ¿sí? Hacia otros lugares también. Esa ha sido mi preocupación. ¿Ha sido tu preocupación también que esto tenga, o sea, que haya quienes puedan hacer esa continuidad? Porque digo, estaríamos en el momento en que esta charla a mí me sirve para pensar en que tenemos que escribir, ¿no? Acerca de nuestras experiencias, ¿no? Estaría siendo el momento, digo, es como, ya sería hora. Pero digo, hay una preocupación tuya, Dani, por esa continuidad del trabajo ético, estético de Camar, esa continuidad, que no seas vos, no sea Miriam, ¿no? Que haya alguien que pueda continuar también. No es una preocupación. Es una preocupación en la medida en la que yo estoy presente en el grupo, ¿no? Digamos, después de mí, es muy probable que tengamos algunos compañeros que quieran seguir motorizando la experiencia y en una de esas hayan asumido la suficiente cantidad de experiencia y todavía sostener la vitalidad para seguir haciendo andar, ¿no? Los engranajes de esto que llamamos grupo teatral. Bienvenido, ¿no? Pero no es una preocupación de hoy y de estos largos 25 años que nos ha desvelado qué va a pasar en el futuro cuando no estemos. La verdad que creo que yo en lo personal he vivido el presente y lo vivo como
no angustiado o no, ¿cómo se llama? Amenazado por el futuro, ¿no? El futuro que venga, y qué sé yo. Lo que somos como grupo hoy es hoy, y es probable que mañana, y no sé qué será, no, la verdad, y no nos ha desvelado mucho la preocupación, ¿no? Y sí hemos tenido momentos muy caóticos en el devenir de Grupal, que ha tenido que ver con, por supuesto, posturas totalmente dogmáticas dentro de nuestro grupo, que después hemos tenido que poder distender, pero digo, no nos está hackeando, digamos, el presente, pensar en un futuro, ¿no? Por lo menos lo vivo así, ¿no? Como coordinador, como coordinador del grupo, ¿no? Y seguramente entre todas las cosas que hacemos y todas las cosas teatrales que destilamos, no solo en el grupo, seguramente algo de eso echará raíces en algún momento. Como dice el maestro Barba, ¿no? Mi herencia caerá sobre la cabeza de quien menos lo espera, no sé. Está bueno eso. Sí, a mí me desvela la emancipación, porque a mí me ha tocado vivir una experiencia personal, Sí. ¿no? Entonces, bueno, empiezo a pensar el tiempo de otra manera, el Sí. tiempo lo pienso de otra manera, no pensaba el tiempo como lo pensaba en otro momento. Entonces, digo, a mí me desvela mucho justamente eso, ¿no? No la continuidad ni la tradición, sino la emancipación. Eso es algo que es eso, nada más, simplemente una elucubración. Pero probablemente tenga los mismos factores que tiene nuestra evolución en la vida, ¿no? La emancipación a veces viene desde obturar la posibilidad de salida. A veces, qué sé yo, uno no sabe cómo a veces las cosas funcionan, y creo que los grupos son organismos vivos, ¿no? Y es muy probable que en una de esas, una gran obturación genera una respuesta emancipatoria, ¿no? Antes que prodigarla. Por eso creo que en una de esas, si uno, sin intentar regir tu experiencia, pero en una de esas, relajándose en ese sentido, la emancipación venga sola, ¿no? Sin que sea una preocupación. Sí, no sé, pero bueno, daría para otra charla, ya es una charla más política esta. Igual creo que... con asado, eso. Claro, igual creo que no somos, o sea, nos reconocemos como hermanos con Marité en el ámbito del arte, con unos procesos grupales con la misma pasión puesta en el grupo de constructores como Camar, pero creo que justamente, ¿no? Tenemos unas singularidades que hablan de procesos quizás muy complementarios, ¿no? Así que nada, gracias por el aporte y por permitir también la posibilidad de pensar en estos términos todo lo que es la grupalidad traído de este contexto que llamamos entrenamiento. Gracias, Dani, gracias, Miriam, gracias a todos. Tendrías que pensar, Dani, entonces, ¿qué es lo que te desvela? Bueno. Sí, antes de, no sé, capaz que ya vamos cerrando, me gustaría hacer también un acto de justicia estética y ética. Y es que, si bien al tomar la palabra y quizás tomarla también la palabra en el nombre de nuestro grupo Camar, el grupo Camar fue posible por muchos compañeros, y en especial mi compañera con la que fundamos el grupo, que es Miriam, y
justamente quiero poner sobre la mesa que mi construcción como director, mi subjetivación como director, no hubiese sido posible sin la presencia de los actores y las actrices que han pasado por el grupo. Es decir, cada uno de ellos puede ser un maravilloso y una maravillosa actriz sin la necesidad de un director como yo, pero yo no hubiese podido construir mi identidad como director si no los hubiese tenido a mi lado. Y por supuesto, ¿no? Lo que Camar es en buena medida la voluntad también de mi compañera Miriam, a la que en un orden de agradecimiento y de justicia quiero nombrar también como parte de ese proceso de identidad que tenemos, ¿no? O sea, no soy yo solo. En este momento con Miriam atravesamos la historia de nuestro grupo juntos, pero muchos compañeros y compañeras han ido aportando una experiencia que nos ha permitido hoy entrar en esta edad de la adultez y, bueno, acercarnos hacia esa edad de la madurez con la sabiduría. Bueno, gracias Dani, sí, gracias a todos los compañeros y compañeras de Camar, porque sí, creo que hemos empezado como a construir otra cuestión que por ahí no nos ha ido trascendiendo como vos estuviste explicando. Me parece muy hermoso desde, digamos, cómo fuiste hilvanando, digamos, tu narración, que de algún modo trasciende lo técnico. Me quedo con algunas cuestiones que has planteado, bueno, el entrenamiento como el espacio de la siembra, eso es muy, muy lindo, muy interesante. El entrenamiento del teatrista no es solamente actoral, eso también es así como muy, muy importante, porque justamente ahora estamos también atravesando ahí como algunos estudios con algunos estudiantes tesistas de la universidad que están pensando, digamos, también reflexionando sobre el rol del teatrista. Me parece muy importante cómo vos lo has presentado. Si bien no lo has mencionado de esa manera, pero cuando vos hablas de la necesidad de que los actores y actrices jóvenes transiten prontamente la experiencia en lo que sería la actuación, si es que esa es su necesidad, bueno, me parece interesante también reflexionar sobre el momento de la representación también como un espacio de entrenamiento. Y todo, como decía Nico, desde contenido desde lo afectivo. Creo que en todo lo que vos has estado mencionando tiene, bueno, yo desde que te conocí, tiene, digamos, como una búsqueda de un cuidado del otro y que esto, de la otra persona, y que esto ha hecho que el grupo sea, digamos, también un lugar donde está contenido justamente esas posibilidades de generar afecto, compañerismo, acompañamiento, sin descuidar lo profesional, y que también ha hecho que algunos compañeros puedan ir, volver y sentirse aún en la lejanía parte, digamos, del grupo. Digo ahí algunas palabritas que escribió Paulina. Bueno, querido Daniel, fue hermoso escucharte, muchas gracias por compartir tu experiencia de vida con Camar y tu pasión al transmitirlo. Bueno, gracias por el espacio de intercambio, larga vida Camar. Imposible pensar a Camar sin tenerlos presentes a ambos a la par, Miriam y Daniel. Bueno, Ana María Cano, gracias, excelentes personas. Bueno, no nos vamos a tirar tantas flores, pero gracias Ana María Cano, también profesora de aquí de teatro de la provincia de La Rioja. Bueno, yo iría concluyendo, si es que no hay otra intervención o pregunta. Agradecerte y saludos también de Evangelina Argañarás,
agradecerte tu presentación, Dani, y yo les invito para la próxima charla que va a estar a cargo de Laura Torres, no, Fabián, creo que estamos con Fabián Castellani, no me acuerdo en el orden, ahora sí, con Fabián Castellani o Laura Torres, pero tenemos los dos lunes que nos siguen con ellos dos. Ahí el Fabi, si se acuerda, nos tira la fecha. Porque sí, algo ahí como bastante importante que también estaban mencionando, estaba haciendo referencia a Marité, estos espacios también son posibles porque estos grupos, digamos, que están dirigidos por estas personas se han sostenido en el tiempo, y bueno, también podemos hablar, cuando estamos hablando de entrenamiento actoral, también estamos hablando de grupos que se han sostenido en el tiempo acá en nuestro país. Dani, queda a tu cargo el cierre, nos das unas últimas palabras y luego nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos y les esperamos en las próximas charlas. Perdón, es el lunes 4 y lunes 11 de noviembre. Lo escribí con un número más. A ver, como cierre, nada, agradecerle la escucha, agradecer que están ahí. Eso invita a que uno, nada, de pronto me siento así como en el compromiso de ser consistente en la charla. Siempre he admirado muchísimo a las personas que tenían la disposición de poder hablar, ¿no?, de su experiencia, y la verdad que yo en lo personal he aprendido muchísimo más con esos momentos de otros compañeros y otras personas que haciéndolo. Sin embargo, el desafío que implica ponerme en la obligación de hablar de esta experiencia y en particular de este tema de entrenamiento, es como muy gratificante, y la verdad que me llena muchísimo la posibilidad de saber que del otro lado son ustedes los que están escuchando. Agradecer y valorar muchísimo este espacio de construcción académica, que me parece que es de una invalorable en los tiempos en los que estamos transitando, en donde estamos más próximos al desguace de todo que a la construcción. Todavía algunos espacios siguen sosteniendo construir conocimiento, construir trabajo, construir redes, construir vínculos, ¿no? Y creo que en este momento todo aquello que tienda a la construcción es algo que hay que valorar mucho, porque estamos en un momento de desguace de muchas cosas, no solo de las estructuras del Estado, ¿no? Nos están desguazando los vínculos, están desguazando nuestras expectativas, la esperanza, la visión de un futuro posible y concreto, y eso implica que entonces la reconstrucción viene por parte nuestra, y que nosotros podamos reconstruir aún en estos espacios, a partir de las vivencias que tenemos y que son muy valiosas, es para sacarse el sombrero y de verdad agradecer quienes tienen la grandeza de proponernos este tipo de construcciones. Así que seguramente vendrán muchísimas posibilidades de seguir este camino de construir cosas en relación al conocimiento, en relación a la pasión por el teatro, en relación a la belleza, a la ética del teatro y de lo escénico. Así que nada, felicitarte, Miriam Corsi, por la iniciativa, y gracias por darme este lugar, que lo valoro muchísimo. Y la verdad que ojalá sigamos encontrándonos con todos los compañeros que están acá. Así será, y ya nos encontraremos en entrenamientos ahí en carne y hueso, y posteriores fogatas y asados y cantos y todo eso que tiene que pasar. Mucho vino y asado.
Nos estamos viendo entonces el día 4 con la presentación de Laura Torres y el día 11 con Fabián Castellano. Les dejamos muchos saludos a todos y todas. Que tengan una hermosa semana. Nos vemos el lunes. Chau, chau, nos vemos. Que estén bien. Chao, gracias. Gracias.